del libro de los Hechos. Y si recordáis bien, la semana pasada comenzamos una serie sobre Esteban. Hemos visto acerca de Bernabé, hemos visto también acerca de Eutico, y la semana pasada empezamos una serie sobre Esteban. Y la semana pasada vimos que Esteban era un hombre con un buen testimonio. Vimos que Esteban era un hombre con un buen testimonio, y precisamente porque fue un hombre con buen testimonio, fue elegido para ser diácono de la iglesia de Jerusalén. Nos encontramos con algo histórico, como dije la semana pasada, y ese hecho histórico es que la primera vez que aparece en la Biblia y en la historia, que 7 hombres fuesen llamados a servir a la mesa. La semana pasada, si recordáis, comenté un poco el contexto, por qué se hizo esto, y es la primera vez que se habla en la Biblia acerca del diaconado, acerca de los diáconos. Por lo tanto, estamos en un momento de historia y estamos contemplando, lo estamos viendo. Y una de las cosas que se requería para esos diáconos, para servir a la mesa, una de las cosas que se requería era que tuviese buen testimonio. Y estuvimos hablando de la importancia del buen testimonio de los cristianos en el mundo y en el lugar en el que estamos también. Pero había otra segunda cosa que también tienen que tener, que son diáconos. Y lo encontramos en ese capítulo 6, en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que vimos la semana pasada, y dice: llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 35. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fijaros que en estos 3 versículos encontramos otra de las características que tenía Esteban, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre con un buen testimonio y un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí merece la pena que veamos una cosa que creo que es sumamente importante y que todos los cristianos tenemos que entender, porque si no, nuestra fe va a flaquear, nuestro entendimiento de la Biblia va a flaquear también, y vamos a tener, en algunos momentos vamos a tener dudas. La Biblia dice claramente que cuando nosotros nos convertimos, cuando creemos en Cristo, automáticamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Automáticamente, en el mismo momento en que creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y viene para permanecer. Nunca se va a ir. Aquellos que hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo nunca se va a ir. Lo podemos entristecer, lo podemos apagar, etcétera, etcétera, pero nunca se va a ir de nosotros desde el mismo momento en el que creímos. Dice en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, Juan, capítulo 14, versículo 16, dice así: dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros algunos días durante la semana. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros sábado y domingo y fiesta de guardia. Tampoco lo pongo. Os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. Es una promesa. Así que creo que el Señor Jesús nos está diciendo que va a rogar al Padre cuando Él se vaya y nos dará otro consolador, el Espíritu Santo, y nos dice que estará con nosotros para siempre, hermano. Esto es una promesa. Esta es una promesa del Señor. Jesús estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, por lo que hace Pablo. Por lo tanto, partimos de la base de que la Biblia nos dice que en el momento en que nos convertimos, en el momento en el que creemos, el Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Para siempre. Si vienes conmigo a Efesios, al capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13, leemos lo siguiente. Efesios 1, versículo 13, dice:
En Él también, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 4 de este mismo libro de Efesios, versículo 30, dice, 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No solamente hemos sido sellados por un tiempo, sino que hemos sido sellados para el día de la redención. Ese sello, el Señor, el Espíritu Santo estará con nosotros siempre, hasta que llegue el momento de la culminación, el clímax de la redención. Así que fijaros que la Biblia dice una cosa muy importante, dos cosas muy importantes. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre. Para siempre. Tenlo presente, tenlo en tu mente, tenlo en tu alma. Siempre estará con nosotros el Espíritu Santo. Otra cosa es, como he dicho, el grado de intensidad, nuestra madurez, nuestra espiritualidad, si estamos entristeciendo por nuestra vida pecadora, eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo, a los que hemos creído, está con nosotros siempre, y porque hemos sido sellados, hermanos. Hemos sido sellados. Tenemos la marca del Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo. En el momento en que tú y yo creímos, hemos sido sellados, igual que se sellaba una carta antiguamente, igual que un ganado, una vaca, una oveja, el ganadero la sella, porque es propiedad del ganadero. Y si una vaca o una oveja se pierde y lo coge y lo ve otro ganadero, puede ver la señal, dice, este es de fulanito de tal, esta oveja, esta vaca, este cordero es de fulanito de tal, porque es su sello. Tenemos el sello del Espíritu Santo, hermano. El momento en que creímos, exactamente el mismo momento en que creímos, el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos el sello. Es decir, somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Él. Tenemos el sello de Él, Él nos ha comprado y somos propiedad del Espíritu Santo. Otra de las cosas que la Biblia dice es que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, hermano, lo que estamos viendo aquí es que en el momento en que nosotros nos convertimos, la conversión es solo un momento, La conversión, yo no tengo que estar orando continuamente para convertirme. Yo no puedo estar diciendo cada día, Señor, que te conozco, Señor. No, la conversión es un momento. En algunos, como en mi caso, fue un momento, en otros es un proceso de tiempo, pero la conversión, yo no tengo que estar orando todos los días para que Cristo me salve. A veces te encuentras con un creyente que lleva un tiempo y dice, eso pasa mucho en los campamentos, lleva un tiempo y dice, quiero orar otra vez por recibir esto, pero si ya has orado, si ya has orado para recibir a Cristo, no tienes por qué hacerlo otra vez. Esto no es una cosa rutinaria, es una cosa de... Tú, en el momento en que tú oraste, que te clamaste a Cristo, tú ya eres sellado por el Espíritu Santo. Tú ya eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar contigo por toda la eternidad, para siempre. Porque nos ha comprado y nos ha marcado, somos propiedad de Él y nos va a llevar hasta la culminación, hasta el día de la redención. Esto que estamos hablando es que es tremendo. El momento en que antes ¿cómo se manifestaba el Señor? El Señor se manifestaba a través del tabernáculo. Y en el tabernáculo la gente iba a adorarlo, iba a darle pleitesía, honor y adoración. Después se manifestaba también en el templo de Salomón. Más tarde también en ese templo donde la gente iba a adorarlo también. El pueblo de Israel iba a adorarlo al templo, ¿no? Igual que los tiempos de Jesús, que también iba allí al templo a adorarlo, ¿no? Pero Jesús ya no se revela en ningún templo humano. Jesús ya no se revela en ninguna cosa humana. Ahora somos templo, ya no hace falta el templo allí en el tabernáculo, ni el templo de Salomón, ni ninguna casa, ni ninguna iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. Es decir, hermano, en el momento en que creímos en Cristo, instantáneamente, llámalo a creer, llámalo a recibir, llámalo nuevo nacimiento, llámalo regeneración, llámalo como tú quieras llamarlo. En el momento en que creímos en Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Cristo. Tenemos la marca. En el momento en que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo para siempre.
Y somos propiedad de Él para siempre y nos está preparando para el día de la redención. Y en el momento en que que hemos creído, somos templo del Espíritu Santo. Todo eso es de golpe. No hay que hacer ningún proceso. No viene primero una cosa, después viene otro, primero me convierto, a los 2 años viene ser Señor del Espíritu Santo, después viene ser templo del Espíritu Santo a los 5 años. No. Todo eso es un proceso que se hace en el momento que nos convertimos. En el momento en que nos convertimos, tú y yo tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. En el momento en que nos convertimos, tú y yo pasamos a ser hijos del Padre. En el momento en que nos convertimos, nos pasamos a ser miembros de la familia universal y de la familia local que nos juntamos, que es la Iglesia. En el momento en que nos convertimos, nuestras vidas cambian por completo y nuestros corazones están limpios por la sangre preciosa de Cristo. Eso es instantáneamente. No tenemos que esperar una segunda experiencia, una tercera experiencia, no. En ese momento, cuando creímos, pues nos convertimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu y somos templo del Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, que creo que espero que lo tengamos muy claro, que es meridianamente claro en el momento en que nos convertimos, el ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. El ser lleno del Espíritu Santo no es instantáneo. El ser lleno del Espíritu Santo no es igual que la conversión, que es el momento en que me convierto y ya conozco a Cristo o estoy sellado por el Espíritu Santo. No. El ser llenado del Espíritu Santo es otra manera, otra forma. No es instantáneo, es paulatina, es progresiva y puede durar toda la vida. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2 es cuando comienza la historia realmente de la Iglesia y de la dispensación que estamos viviendo del Espíritu. Dice, Hechos 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí estamos, si hemos visto antes que estamos en un proceso histórico, con los 7 diáconos, ahora estamos en un momento histórico incluso más importante todavía, que es cuando están los apóstoles, los 120 reunidos en el aposento alto, están pidiendo el Espíritu Santo como Jesús le dijo: ir y pedir, y yo os mandaré otro Consolador, y os mandaré el Espíritu Santo. Y ahí están clamando, viene el Espíritu Santo, y viene de una forma realmente impresionante. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí en este momento todo cambia. En este momento todo cambia. Y los hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús, que estaban atemorizados, que estaban en el aposento alto, que tenían miedo de lo que iba a ocurrir en sus vidas, que Jesús había muerto y había resucitado, pero ahí estaban ellos, lo habían visto resucitado, pero ahora se había ido. Ellos habían visto cómo había ascendido al cielo, habían visto su promesa: volveré otra vez, pero están solos. Ellos no están viendo a Jesús. Jesús les dijo: orad, quedaros ahí y orad, porque habían de la Jesús que pasó un día, y 2 días, y 3 días, y 4 días, 5 días, pasaron 10 días, y estaban ahí clamando, atemorizados, escondidos, a ver la opinión pública, a ver lo que decían los propios judíos, lo que decían los fariseos, los doctores, a ver lo que hacían. Y cuando ocurre esto, hay una transformación de una forma impresionante en la vida de los apóstoles. Pasaron de estar atemorizados, de estar con miedo en el aposento alto, pasaron a salir a la calle y a predicar el Evangelio. Y aquel apóstol Pedro que negaba, aquel apóstol Pedro que nunca sabía por dónde iba a tirar, aquel apóstol Pedro que le decía a Jesús: no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y el propio Jesús le dice: no, voy a ir delante de mí, Satanás. Ese apóstol Pedro impulsivo, echado para adelante siempre, que metía la pata cada 2 por 3, ese apóstol Pedro es transformado en el momento en que es llenado de Espíritu Santo y se pone allí con los otros apóstoles en la fiesta y predica a miles de personas. Y todos sabemos lo que ocurrió. Se convirtieron como 3.000 personas de la predicación del apóstol Pedro, un hombre transformado. Los apóstoles fueron transformados, las mujeres que estaban allí fueron transformadas, la iglesia primitiva fue transformada por la llenura, por la plenitud del Espíritu Santo. Y aquí podríamos decir: bien, y siguieron para adelante y predicaron y llegaron a otras partes y se convirtieron en millones de personas. Pero mirad lo que dice en el capítulo 4, versículo 31 de Hechos, capítulo 4,
versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero no habían sido llenados antes, no habían sido llenados en el día de Pentecostés. La iglesia sigue adelante, se sigue predicando, amenazan a los apóstoles, en este caso amenazan a Pedro y a Juan, se reúne la iglesia ante la persecución, y fijaos que esa iglesia que se reúne, dice el texto, que el lugar en que estaban congregados tembló, como pasó en el aposento alto, que parecía que estaban allí temblando también con fuego, con viento, ¿no? Y otra vez nos habla de la experiencia carismática del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, cuando nos convertimos, automáticamente se produce en nosotros la regeneración, la salvación. Somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo para siempre, somos templos del Espíritu Santo siempre, lo tenemos ya. Pero la llenura del Espíritu Santo no. La llenura del Espíritu Santo es un proceso y hay momentos. Y aquí encontramos a la iglesia, allí, que están llenos del Espíritu Santo y hacen una labor tremenda. Y cuando pasa un tiempo, que están con la persecución, están orando y vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente lo vemos aquí, con los apóstoles. Venid conmigo a uno de los capítulos más importantes que hay en la historia de la iglesia y de la salvación también. Venid conmigo al capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 17. Y fijaos que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí Jesús se manifiesta, como todos sabéis, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, que está yendo a Damasco a perseguir a los cristianos. El Señor lo transforma de una forma impresionante y le dice a un hombre, Ananías, tengo un plan para ti. Y Ananías dice: ¿qué plan tienes para mí? Te voy a enviar un hombre que se llama Saulo. Saúl, el perseguidor, yo no lo quiero. No, tranquilo, Ananías. Te voy a enviar a un hombre para que tú estés con él, para que le devuelvas la vista, porque se va a quedar ciego durante 3 días. Y fijaros que dice: y para que sea lleno del Espíritu Santo. Es decir, el catalizador, el instrumento humano para que fuese lleno del Espíritu Santo fue Ananías. Orando por él, fue Ananías, y Pablo está lleno del Espíritu Santo. Pero pasa el tiempo, y mirad lo que dice en el capítulo 13, versículos 6 al 9. Capítulo 13, versículos 6 al 9. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos tal y tal y tal. Lo que quiero que llevemos la atención es que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, capítulo 9 del libro de los Hechos, en su conversión, a los 3 días de haberse convertido, fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora pasa el tiempo, están predicando, van por las misiones, están predicando, llegan a un lugar donde hay un mago, y nos dice el texto que Pablo fue otra vez lleno del Espíritu Santo. Es decir, hermano, lo que la Biblia nos dice es que ser lleno del Espíritu Santo es una expresión que se repite a lo largo de nuestra vida cristiana. La conversión no, el ser lleno del Espíritu Santo no, el tener a Cristo no. Somos templo del Espíritu Santo siempre. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia que se produce y se puede repetir a lo largo de toda nuestra vida cristiana. La pregunta, claro, y estoy seguro que tú estás teniendo en tu mente, la pregunta es: muy bien, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un creyente ser lleno? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener la plenitud del Espíritu Santo? Venid conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Y la Biblia nos responde cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es interesante este texto. Este texto lo podemos dividir en dos partes. Podemos dividir los versículos 15 hasta el 17 y versículo 18 hasta el 21. Si lo dividimos la primera parte del versículo 15 al 17, vemos que aquí el apóstol Pablo hace tres contrastes. La primera lo encontramos en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay dos formas de andar en el mundo. Una es siendo necio, dice el Salmo 15, y en otro salmo también dice que el necio dice que no hay Dios. La persona necia no dice que no existe Dios, ¿no? El necio, si tú lees el libro de Proverbios, tú podrás ver que el libro de Proverbios habla mucho sobre el necio. Y aunque parezca que en el mundo en el que vivimos, tan tecnológico, tan adelantado, el siglo XXI que estamos viendo, creerme, hermano, bueno, si vosotros también estáis en el mundo, lo veis tanto como yo, o más que yo, hay muchos necios sueltos. Podemos andar como necios, podemos vivir como necios, podemos pensar como necios, pero el contraste que hace Pablo es, no andéis, no como necios, sino como sabios. Hay dos posturas, hay dos maneras de andar. Una es siendo necio y la otra es siendo sabio. Hay un contraste. Y Pablo está diciendo que tenemos que andar como sabios. Y déjame recordarte algo que tú también conoces bien. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando una persona conoce al Señor, cuando una persona puede andar en los caminos de Dios, anda en los caminos de Dios, esa persona automáticamente se vuelve sabio. Yo he conocido, lo he dicho muchas veces, a gente que no tiene nada de cultura, que los pobres míos no han podido ir ni siquiera al instituto o han terminado el colegio o no han ido al colegio, que apenas saben leer, y son personas que en verdad no tienen cultura. Son personas que no pueden mantener una conversación de un estándar intelectual importante, pero son personas sabias. La Biblia da sabiduría. El temor de Dios da sabiduría. El conocimiento del Altísimo da sabiduría. Y encontramos en la Biblia muchos hombres. José era un hombre sabio. Daniel era un hombre sabio. Encontramos muchos hombres y mujeres en la Escritura que eran sabios porque tenían un conocimiento de Dios, porque tenían una relación con el Señor, porque tenían temor de Dios. Y Pablo dice, no andéis como necios, sino como sabios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicar a la vida diaria el conocimiento de Dios. Esa es la sabiduría. No estoy hablando de la sabiduría que da un máster, no estoy hablando de la sabiduría que da la universidad, no estoy hablando de la sabiduría que da un doctorado, no estoy hablando de la sabiduría que da la lectura de 1500 libros. Estoy hablando que hay personas que son muy sabias humanamente hablando y son insensatas. Hay personas, y lo vemos en la radio, lo escuchamos, lo vemos en la televisión, personas con mucha sabiduría pero son necios. Y hay personas que, como he dicho antes, personas que tienen muy poca cultura, pero cuando hablan, el comportamiento que tienen, las cosas que hacen son tremendamente sabios. Porque la sabiduría de Dios es aquella que nos ayuda a vivir en el día a día. Es aquella que nos ayuda a discernir, a saber con quién juntarme, a saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, a discernir entre el pecado y la gente mala y la gente buena, entre los que me quieren engañar y los que llevan la verdad. Eso es la sabiduría, aplicarla a nuestra vida diaria conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que vivir de forma sabia. Tenemos que vivir realmente no siendo insensatos, sino sabios. Ese es el primer contraste que hace el apóstol Pablo. El segundo contraste lo encontramos en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, así que aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. En el texto paralelo de Colosenses capítulo 4, del versículo 5, dice redimiendo el tiempo. La palabra redimir realmente es comprando el tiempo. Es decir, tú vas al supermercado, vas a la tienda y dices, te compro media hora de tiempo. Tú compras media hora de tiempo. Vas a decir,
te compro 2 horas de tiempo y tú compras 2 horas de tiempo. Eso es lo que está diciendo, es redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Hay personas que pierden totalmente el tiempo y personas que aprovechan bien el tiempo. Tú pones a un hombre, a dos personas, la misma edad, la misma situación, el mismo conocimiento, el mismo trabajo, las mismas cosas, y uno de ellos está aprovechando el tiempo y el otro lo está perdiendo. Y son personas iguales, la misma generación, el mismo conocimiento, la misma cultura, exactamente igual. Uno aprovecha el tiempo y el otro lo pierde totalmente. ¿Por qué? Pues porque lo está diciendo aquí, porque no sabemos aprovechar bien el tiempo. El tiempo, como vimos cuando hay Eclesiastés, el tiempo tenemos 24 horas. Esas 24 horas del día las tenemos todos, tú y yo. Algunos lo aprovechan muy bien, lo disfrutan mucho, y otros no saben disfrutar y aprovechan las 24 horas del día, de los minutos y las horas. Aprovechando bien el tiempo, hermano, ¿por qué? Porque los días son malos. Lee los periódicos, escucha la radio, ve la televisión, habla con otros. Mira a tu alrededor, los días son muy malos. Son muy malos. Y no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Aunque lo sabemos. Nos dice la Biblia que cada vez será peor. Nos dice la Biblia que habrá una apostasía de los cristianos. Nos dice la Biblia que habrá una persecución. Nos dice la Biblia que habrá falsos maestros y falsos predicadores. Nos dice la Biblia que incluso Jesús tendrá que acortar los días, tendrá que acortar el día por el sufrimiento, por la persecución que habrá. Fijaros lo que nos está diciendo. Aprovecha bien el tiempo. Primer contraste que nos dice el apóstol Pablo: tenemos que vivir sabiamente, no como necios. Segundo contraste que dice el apóstol Pablo: tenemos que aprovechar bien el tiempo, comprando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son muy malos. Tercer contraste que hace el apóstol Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Literalmente la palabra insensato aquí se puede traducir como tonto. Como tonto. Por tanto, no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: querida iglesia de Éfeso, porque está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Querida iglesia de Éfeso, si no estáis entendidos en la voluntad de Dios, estáis viviendo tontamente. Lo que está diciendo. Estáis viviendo tontamente, estáis perdiendo el tiempo. Está diciendo: no seáis tontos, no vivir tontamente, sino vivir e entender de cuál sea la voluntad de Dios. No hay mayor gozo para un cristiano que entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada creyente, para cada hijo de Dios. Entender la voluntad de Dios para vivir cada día. ¿Cuál es una de esas voluntades de Dios que se expresa claramente? Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que está Pablo llegando. Esto es lo que Pablo está diciendo después de este preámbulo que está diciendo. No os embriaguéis. La voluntad de Dios no es que nos embriaguemos con vino. Dios no quiere que nos embriaguemos con vino, ni con whisky, ni con ron, ni con Rioja. Dios quiere que no seamos llenados del vino. ¿Por qué? Porque si bebemos y nos emborrachamos, ¿quién nos controla? El vino, el alcohol, la bebida nos controla. Por eso cuando tú ves a personas alcohólicas, tú ves a personas borrachas, hay personas que tú los ves continuamente borrachos y están poseídos por el alcohol. Es el alcohol que gobierna en sus vidas. Eso le puede dar pues una marcha más, pueden digamos incluso ser más sociables con la gente, porque el alcohol nos libera en ese sentido. El alcohol nos permite hacer cosas cuando estamos cuerdos, cuando estamos serenos no nos permitimos hacer. Hay personas que están todo el tiempo bebidos, borrachos o con el puntito, como digo yo. Entonces están dominados por el alcohol, están dominados por el vino. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no os embriaguéis con el vino, no os embriaguéis no permitid que estéis borrachos, antes bien sed llenos del Espíritu. Me encanta. No, lo que está diciendo es que os controle el Espíritu Santo, que realmente estéis tan llenos de Él, que el Espíritu Santo realmente esté en vosotros y que os controle por completo el Espíritu Santo. O te controla el vino o otro tipo de cosas, o te controla el Espíritu Santo. O eres lleno
de una cosa o eres lleno del Espíritu Santo. Y el creyente tiene que tomar la decisión. El creyente tiene el Espíritu Santo, pero como he dicho, como hemos visto, una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que realmente el Espíritu Santo tenga el control absoluto de nuestras vidas por completo. Y aquí es importante que veamos dos o tres cosas en este mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero es que ser lleno del Espíritu Santo es un mandato, es tan imperativo en el tiempo, es una orden. Es una orden, hermanos. Cuando un general le dice a un soldado, ve y ocupa aquel puesto, el soldado va. Cuando un capitán le dice a un teniente que está superior, ve allí, el teniente obedece. El Señor nos está diciendo a nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Y esto es algo importante que tenemos que entender. No es una cosa de como yo me sienta, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de tu para hacer milagros, para predicar a multitudes como el apóstol Pedro, yo quiero hacer esto, Señor, para... No, el Señor dice, yo quiero que tú vivas una vida controlada por mí. Yo quiero que tú vivas una vida que yo sea el eje central de tu vida. Yo quiero que tú seas una persona llena de mí. Porque no olvides lo que hemos cantado hoy. No olvides que cuando hablamos de que estamos llenos de Jesús, estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de que estamos llenos de Jesús. Cuando hablamos de que estamos llenos de Dios, estamos hablando de la deidad, de la deidad, de Dios mismo. Y cuando está diciendo que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de su palabra, que es un signo que es lo que dice también Pablo en Colosenses, ¿no? Eso es lo mismo, que seamos llenos de su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Es una orden, es un mandato. Y cada creyente tiene que tomar la decisión de obedecer la orden y ser lleno del Espíritu Santo o no. Eso es lo primero, en imperativo en el griego, es un mandato. Lo segundo es que está en plural. Está en plural. Antes bien, ser llenos, en plural. No dice ser lleno, en singular. Ser lleno del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso es ser lleno del Espíritu Santo todos vosotros. Toda la iglesia de Éfeso. Dejar de beber vino. Dejar de que el vino os gobierne a vosotros y ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es un mandato no solamente para la iglesia de Éfeso, sino es un mandato para todos los cristianos en todas las épocas. El deseo de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. No los superespirituales, no los líderes de la iglesia, no los que cantan muy bien, no los que oran las largas oraciones y dicen, oh, qué forma de orar. La voluntad del Señor para nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo, todos, desde el último cristiano hasta el primero, desde el que lleva convertido 80 años como el que lleva convertido 2 horas. La voluntad del Señor es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. La tercera cosa de este texto es que en el griego está en presente continuo, es decir, debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días, de forma continua. Debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días de manera continua. Tenemos que pedir al Señor todos los días ser lleno del Espíritu Santo. No hace falta pedirle que me convierta, yo soy convertido. No hace falta decirle que mora en mí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero sí tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser lleno de tu Espíritu Santo. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Cada día. Por lo tanto, hermano, es un mandato a la iglesia, a los creyentes, ser lleno del Espíritu Santo, como era Esteban, ser lleno del Espíritu Santo. Y ese orden es una orden, está en plural para todos los cristianos y está en un presente continuo. Es un mandato en el que cada día tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda entre ser un cristiano y ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda entre ser un cristiano carnal, como dice el apóstol Pablo en Corinto, a ser un creyente espiritual. Hay una diferencia tremenda. El creyente carnal se va a salvar así como por fuego, dice Pablo, ¿no? Pero no va a vivir los frutos del Espíritu. No va a dar los frutos, no va a vivir realmente una vida rendida, apasionada, feliz, entregada por completo al Señor. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a vivir una vida entregada, una vida de obediencia, una vida de amor, una vida completa en el Señor.
Cuando recibimos al Espíritu Santo, hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, pasan muchas cosas en nuestra vida. El Señor nos da valentía, el Señor nos da denuedo, el Señor nos da amor, el Señor nos ayuda en nuestras oraciones. Tenemos anhelo y deseo de Él. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, compartimos el Evangelio, vivimos vidas, intentamos hacer el bien a los demás. Notamos que realmente nuestra vida tiene un propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Un creyente carnal se va a convertir, se va a procurar nada más venir los domingos y que viene, leer algún texto de la Biblia y se acabó. El creyente espiritual, el creyente lleno del Espíritu Santo, es una persona que cada día se va a rendir delante del Señor. Cada día. Señor, aquí me pongo tus rodillas y me rindo delante de ti. Y quiero que tú seas mi dueño, mi rey, y que me llenes este día con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un creyente mundano, carnal, y un creyente realmente lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Me encanta, me encanta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros, criticando a los demás. No, perdón. Hablando entre vosotros, cantando canciones de los cantantes que hay ahora, tampoco dice de reggaetón, no dice eso. Con los cánticos que primero salgan. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Es decir, hermano, para resumir todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, viviendo espiritualmente los unos con los otros. Viviendo espiritualmente los unos con los otros. Cuando tú estás, y aquí está hablando comunitariamente. Esa es una de las cosas que ocurre cuando venimos a la iglesia. Que comunitariamente, por eso el Señor manda a la iglesia, crecemos juntos, alabamos juntos, nos edificamos juntos, etc. Y juntos cantamos, juntos hablamos, juntos alabamos al Señor en nuestro corazón. Esto es algo tremendo, hermano. Esto es algo tremendo. Cuando tú entras en una iglesia, y es una iglesia espiritual, una iglesia donde estamos adorando, cantando, alabando, cuando juntamos como familia, y en vez de estar criticando a otra familia, estamos juntos como familia, hablando de cosas espirituales. Cuando juntamos con nuestros hijos, y en vez de estar perdiendo el tiempo, estamos alegres con ellos, cantando, enseñándoles canciones, estamos actuando de forma espiritual, y estamos viviendo realmente lo que está diciendo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Viviendo espiritualmente en nuestra esfera íntima, en nuestra esfera exterior y en nuestra esfera como iglesia, cuando nos juntamos, sea aquí en la iglesia, sea en un parque, sean dos creyentes que vamos andando como los discípulos de Mahoma, que iban andando los dos tranquilamente y estaban hablando de las cosas que estaban ocurriendo. Cuando nos juntamos y vivimos espiritualmente los unos con los otros, somos llenos del Espíritu Santo. No te estoy contando nada de otro mundo. No te estoy contando, no te estoy diciendo, para ser lleno del Espíritu Santo tienes que estar de ayuno 20 días. Tienes que irte a una montaña. Tienes que llevarte tu tienda de campaña y estar aquí en la naturaleza. Y tienes que decir al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y come hierba de allí. No te estoy hablando de una cosa misteriosa. No te estoy hablando de una cosa, digamos, de algo mágico. No, te estoy hablando de algo muy normal. Es lo que dice la Biblia. Para ser lleno del Espíritu Santo, y a veces nos vamos por los cerros de Úbeda, para ser lleno del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice para ser lleno del Espíritu Santo es que vivamos espiritualmente los unos con los otros. Que nos edifiquemos, que cantemos, que hablemos de las cosas del Señor. De las cosas del Señor. Que estemos juntos en las cosas del Señor. Eso es lo primero que está diciendo aquí. La segunda cosa que dice para ser lleno del Espíritu Santo es versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa para ser lleno del Espíritu Santo, ten en tu corazón agradecido. Sé una persona agradecida. Eso falta hoy en día. Sé una persona agradecida. Que tenemos un poquito de sentido común, hermano. Que a veces los creyentes nos vamos un poquito. Está diciendo,
dando siempre gracias por todo. Ahora resulta que a tu hijo lo pilla un coche y lo mata. Y te dicen, tu hijo ha sido a un coche, Señor, gracias por haber matado a mi hijo. No. O sea, tenemos que dar gracias por todo, Señor, gracias por haber matado. No, un poquito, por favor. O que te echan del trabajo, o que unos ocupa entrar en tu casa, Señor, porque gracias porque unos ocupa entrar en mi casa. Por favor. Un poquito de sentido común. Aquí no está diciendo que te vamos a dar gracias por ese tipo de cosas. A veces te encuentras con cristianos y dicen, ¿qué tienes tú aquí? Y dicen, gracias por todo. Y por una enfermedad incurable, momento. Tenemos que dar gracias por todo. ¿Por qué dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo? Porque en medio de la situación, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de todo lo que estamos viendo, el Señor nos da de su fuerza, de su gracia. Yo no puedo dar gracias al Señor porque han raptado a mi hijo mío. ¿Cómo puedo dar gracias al Señor? Gracias porque han raptado a mi hijo. ¿Cómo puedo dar gracias por eso? Pero sé que el Señor me va a ayudar a soportar que han raptado y no me ayudará y me dará la fuerza para continuar. Es decir, lo que está diciendo el Señor es vivamos una vida de agradecimiento porque encima y por encima de todo Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a consolar, Dios va a estar con nosotros continuamente. Tengamos un espíritu agradecido porque en medio de la tormenta el Señor nos saca o nos ayuda en medio de la tormenta a continuar. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Con una actitud espiritual. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dando gracias a Dios por todo, hermano. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos. Y a veces nos quejamos demasiado. A veces envidiamos a otros por lo que tienen. A veces no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. Y nos quejamos, me quejo de mi matrimonio, me quejo de mi iglesia, me quejo de la comida, me quejo del médico, me quejo del abogado, me quejo de todo. Nos quejamos de todo. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Por todo lo que Dios nos da. Otra de las claves que dice Pablo para ser lleno del Espíritu Santo, y con esto voy a terminar, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Primera clave para ser lleno del Espíritu Santo, vivir vidas espirituales los unos con los otros, cantando, adorando, alabando, etc. Segunda clave, dando gracias por todo. Tercera clave para ser lleno del Espíritu Santo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si un creyente no se somete al otro, esa persona no está llena del Espíritu Santo. Si un cristiano no se somete a la autoridad, esa persona no está llena del Espíritu Santo. En el mundo en el que vivimos, hermano, la autoridad ya no se lleva. ¿Y qué te voy a contar del sometimiento? El sometimiento no se lleva hoy en día. Basta con que tú hablas del sometimiento para que te digan, eso está trasnochado, eso ya no se lleva. Esto es de... Pero la Biblia habla del sometimiento. Yo tengo que someterme ante las autoridades. Es decir, en un momento dado, si a mí un policía me dice, por aquí no, yo tengo que obedecer al policía, porque es la autoridad. Es la autoridad. Yo quiera o no quiera, es la autoridad. Me tengo que someter a la autoridad de esa persona. Si un juez me dice esto, yo me tengo que someter a lo que dice el juez. Si un padre le dice a su hijo esto, el hijo tiene que someterse a lo que dice el padre. Pero hoy día no se lleva el tema del sometimiento, no nos gusta, porque va en contra, aparentemente va en contra de nuestra libertad. Pero el Señor dice, si una persona está llena del Espíritu Santo, se va a someter a los dos. Se va a someter los unos a los otros. Y después habla, si tú lees en tu caso tranquilamente el texto, habla del sometimiento de las esposas a los maridos, habla del sometimiento de los hijos, a los padres, habla del sometimiento de los empresarios de los empleados con los jefes. Tú podrás leer la idea del sometimiento. Un creyente carnal no se va a someter a nadie, te lo aseguro, no se va a someter a nadie, siempre querrá imponer su voluntad, siempre. Un creyente espiritual lleno del Espíritu Santo se va a someter, de buen grado, de buena manera. No va a crear problemas, no va a crear dificultades, se va a someter ante la autoridad de otros y ante lo que otros puedan decir, va a aprender a vivir en sometimiento. El sometimiento no nos esclaviza, el sometimiento nos da libertad. El sometimiento es una clave de nuestra madurez.
de someternos por amor los unos a los otros. Así que fijaros, hermano, en esta tarde te he dicho que Esteban no solamente fue un hombre lleno de buen testimonio, sino que también tenía otro requisito. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Te he dicho que el Espíritu Santo es algo que, la llenura del Espíritu Santo es algo continuo, que tenemos que no es una experiencia única cuando el momento en que nos convertimos, es una experiencia que puede durar todo el tiempo, todos los días, y es algo que se va repitiendo en nuestras vidas. Lo ideal es que cada creyente, cada día le diga al Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo, a vivir vidas espirituales delante tuya. Para hacer eso tenemos que andar como sabios. Para hacer eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Para hacer eso tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Viviendo vidas espirituales, dando gracias por todo y sometiéndonos los unos a los otros. No te he contado nada de fuego, no te he contado nada de vientos, no te he contado nada de rayos, no te he contado nada de experiencia más allá de la tumba, no te he contado nada de un profeta que venga y te ponga la mano y tú seas lleno del Espíritu Santo. No te he contado nada de eso. Lo que te he contado es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es lo que hemos leído. Vidas espirituales, sometimiento y dando gracias por todo. Por supuesto que hay más pasos, no soy tan ingenuo, hay más pasos. La Biblia dice que tenemos que andar del Espíritu. La Biblia dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pero estos pasos son importantísimos. Y lo está diciendo aquí la Escritura. Hermano, vivamos de tal manera, los que estamos aquí, vivamos de tal manera que seamos como Esteban, que seamos conocidos porque somos llenos del Espíritu Santo. Para eso tenemos que ir cada día, en la cita diaria que tenemos con el Señor, ponernos delante del Señor y decir, Señor, igual que cada día tenemos que pedir al Señor que nos pongamos su armadura. Después del capítulo 6 él va a hablar de la armadura, que nos pongamos la armadura del Señor y cojamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De la misma manera que tenemos que ponernos cada día la vestidura, cada día tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser lleno. Yo no quiero estar lleno de mí mismo. Y la cosa es muy sencilla. O estás lleno de ti mismo, o estás lleno de otras cosas que son sustancias químicas, alcohol, bebida, drogas, ideas, o estás lleno del Espíritu Santo. Y cada uno tenemos que decidir de qué estoy lleno, de qué quiero estar lleno. Y cada uno tiene que decir, Señor, yo quiero estar lleno de mí mismo, porque soy más bonito. Yo quiero estar lleno de dinero, yo quiero estar lleno. Muy bien. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Díselo. Señor, ayúdame a estar lleno de ti. Porque te repito, es una obra, es tan imperativo, es un proceso continuo, es algo que necesitamos hacer todos los días hasta que el Señor venga, y es su voluntad para nosotros. O vives carnalmente, o vives espiritualmente, o vives como tantos cristianos que no disfrutan de la vida victoriosa, o vives en el poder del Espíritu Santo con la plenitud, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cada uno quiere orar.